Bienvenidos al tema 3 de Biología y Geología de primero de bachillerato. Este tema se llama histología animal y vegetal. Lo primero que hay que decir es que la histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Si recordáis el ejercicio de la organización jerárquica de los seres vivos, recordamos que el nivel más básico uno de los niveles más básicos estaban los átomos, que se organizaban en moléculas. Las moléculas se organizaban a su vez en orgánulos subcelulares, los orgánulos a su vez formaban células y las células formaban tejidos. Pues bien, los tejidos se pueden definir como un conjunto de células que tienen un comportamiento fisiológico coordinado y además tienen un origen embrionario común. En este tema vamos a ver diferentes tipos de tejidos, tanto animales como vegetales. En la imagen podéis ver un corte preparado para la visualización a un microscopio de un tejido animal. Concretamente se trata de un tejido epitelial humano. Al final de este tema la idea es que podáis y aprendáis a reconocer los tejidos vegetales y animales más típicos y comunes a través del análisis de imágenes. El índice de este tema es el siguiente. En el primer vídeo vamos a ver el primer punto, que vamos a explicar un poco cómo en la evolución, a partir de los seres unicelulares, a partir de los cuales pues, surgió la vida, cómo poco a poco estos organismos se fueron haciendo cada vez más complejos y sobre todo las interacciones entre ellos se hacían cada vez más complejas, de manera que poco a poco fueron surgiendo organismos pluricelulares. Después, una vez que surge la pluricelularidad, hay que tener en cuenta dos nuevos conceptos, que son el medio interno y la homeostasis. Todo esto vamos a verlo en este primer vídeo. En el segundo vídeo veremos los tejidos vegetales y la organización vegetal. Y por último, los dos últimos vídeos pues, irán dedicados a los tejidos animales. Tanto en el primer vídeo conectivos y epiteliales, como en el segundo que veremos tejidos musculares y nerviosos. Bien, aquí os incluyo, de nuevo, como siempre, como en cada tema, los contenidos que vamos a ver según la ley y también los criterios de evaluación, ¿vale? Tendréis que saber diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega al nivel tisular, es decir, cómo las células se organizan para constituir los tejidos. Después tendréis que reconocer la estructura y composición de los tejidos generales, animales y vegetales, relacionándolas además cada tejido con la función que realiza. Y por último tendréis que asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenece. Este es el objetivo general de este tema, lo que tenéis que tratar de dominar cuando finalicen las explicaciones de este tema. Pues bien, vamos a empezar con el primer punto, que se llama hacia la pluricelularidad. En los organismos unicelulares, cada individuo contiene una única célula, que por tanto realiza todas las funciones básicas de la vida, es decir, que la célula en sí se nutre, se relaciona y se reproduce y constituye un individuo completo. Estos seres unicelulares, como por ejemplo las bacterias procariotas o los protozoos eucariotas, son formas de vida con un gran éxito evolutivo, pero presentan ciertas limitaciones, ya que, por ejemplo, no pueden alcanzar grandes tamaños. Para superar estas limitaciones, muchos organismos evolucionaron hacia seres formados por numerosas células, que presentan un tamaño y una complejidad bastante mayor. Muchos investigadores coinciden en que el camino hacia la pluricelularidad se inició cuando algunos de estos organismos unicelulares comenzaron a formar grupos de individuos que permanecían unidos tras la división, es decir, células que quizás cuando acababan de hacer la división del núcleo celular, al dividir su citoplasma, pues esta no se completaba, de forma que se originaban, pues, entre comillas, como asociaciones de células. En estos grupos, todas las células son siempre iguales y no pierden su individualidad, es decir, que cada una por separado sigue constituyendo un individuo capaz de sobrevivir por sí solo. Así se constituyeron las primeras colonias de organismos. Las colonias son, digamos que, un estado intermedio entre la unicelularidad y la pluricelularidad.
Y para ello os he dejado ahí en el ejemplo un vídeo bastante interesante de YouTube, que si copiáis este enlace en vuestro navegador, pues podéis ver una asociación colonial de un grupo de células bastante curiosa e interesante. Bien, desde los organismos coloniales, que son estadios intermedios entre unicelulares y pluricelulares, hasta los organismos pluricelulares, hubo un salto evolutivo, un aumento de complejidad que implicó el desarrollo de tres características concretas, que son la especialización y diferenciación de células, es decir, que en un individuo pluricelular cada célula adopta una forma y una función diferente. Es decir, que no es como en un organismo colonial que todas las células tienen la misma función. No. En el individuo pluricelular existen diferentes tipos de células y cada una de ellas tiene una función concreta. Esto hace que se vayan formando poco a poco los tejidos y los tejidos a su vez, cuando se asocian, se vayan formando órganos. Un ejemplo de especialización y diferenciación de la célula lo tenemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, en el que podemos distinguir células con funciones muy diferentes y formas también muy diferentes, como es el caso, por ejemplo, de una neurona que está especializada en la transmisión de señales, o, por ejemplo, un hepatocito, que es una célula típica del hígado, que está encargada pues, de múltiples funciones, como por ejemplo detoxificar sustancias tóxicas o controlar los niveles de glucógeno en la sangre. Perdón, los niveles de glucógeno en general. Bien, la siguiente característica que adquirieron o que se debió adquirir a lo largo de la evolución por parte de los seres pluricelulares es el funcionamiento coordinado de todas las células. Es decir, dentro del individuo pluricelular, las células se organizan de tal forma que actúan siempre de una manera coordinada para dar respuestas adecuadas a los estímulos del medio. Y por último, la tercera característica que deben adquirir los seres pluricelulares es la aparición de un medio interno, ya que la mayoría de las células de los organismos pluricelulares ya no están en contacto con el medio externo, sino con una serie de líquidos extracelulares en los que están inmersas y que constituyen el medio interno. Esta última característica, que quizás es un poco más difícil de entender, la vamos a volver a explicar posteriormente en este vídeo. Bien, ahora hay que entender lo siguiente. Para comprender cómo se genera un organismo pluricelular, hay que estudiar cada linaje celular, es decir, escribir la historia de cada célula, desde la primera que formó el organismo, en nuestro caso sería el cigoto, hasta llegar a un tejido, un órgano o el organismo completo. Todas las células llevan codificado en su ADN la información necesaria para desempeñar cualquier función propia del organismo al que pertenecen. Este párrafo hay que entenderlo con lo que ya he explicado en clase otras veces, de que el ADN de una célula tiene todas las instrucciones para convertirse en cualquier cosa. Lo que ocurre es que cada célula lee un capítulo de ese gran libro, de esa gran enciclopedia. Por ello, una neurona lee el capítulo de cómo ser una neurona y una célula del hígado lee el capítulo de cómo ser una célula del hígado. Pues bien, en relación a esto que acabamos de comentar, podemos tener dos tipos de células. Las células sin especializar, es decir, que no se diferencian en nada, que poseen intacta su potencialidad. La potencialidad es la capacidad de convertirse en cualquier otra célula, por lo que podría dar lugar a cualquier tipo celular. Un ejemplo, pues el cigoto o una célula madre. Pensad que el cigoto, que es la célula que resulta de la fecundación, se puede convertir en cualquier tipo de célula, porque va a dar lugar al organismo completo. O por ejemplo, una célula madre, digamos por ejemplo de la piel, que puede convertirse en cualquier tipo celular que encontramos dentro del tejido epitelial. El otro tipo de células son las células especializadas, que solo cumplen aquellas funciones para las que han sido programadas y no pueden dar lugar a otros tipos celulares. Ejemplo de ellas, pues las que acabo de poner anteriormente, una neurona, que no puede diferenciarse ya en otra cosa porque no se va a volver a dividir, o un hepatocito. En cuanto a las células madres, cabe decir que son células que se encuentran en todos los organismos pluricelulares y que tienen la capacidad de dividirse, eso sí, siempre a través de mitosis, nunca de meiosis. Y además, dividiéndose por mitosis, se pueden diferenciar en diversos tipos de células especializadas.
además de tener la capacidad de autorrenovarse para producir más células madre. Es decir, un individuo pluricelular se mantiene en el tiempo porque tiene una serie de células madre que están continuamente dividiéndose y dando lugar a diferentes tipos celulares, además de autorregenerarse para mantener siempre una cantidad de células madres que puedan seguir dando otros tipos celulares. Si no existiesen células madres en nuestro cuerpo, llegaría un momento en que nos quedaremos sin células que se pudiesen dividir y por tanto estaríamos abocados a la muerte. Existen diversos tipos de células madre que se pueden clasificar teniendo en cuenta su potencia. La potencia es el número de diferentes tipos celulares en los que puede diferenciarse una célula madre. Así, tenemos tres tipos de células. Las primeras son las totipotentes, que son aquellas que pueden convertirse en cualquier tipo celular y por tanto pueden dar lugar a un individuo. Un ejemplo de célula totipotente pues sería el cigoto, que es la primera célula del individuo. El siguiente grupo de células madres son las pluripotentes, que ya no tienen tanta potencia como las anteriores. Y estas pueden desarrollar cualquier célula de un organismo, pero no pueden dar lugar a un embrión. Un ejemplo de células pluripotentes serían las células embrionarias que surgen a partir del cigoto. Por último, están las células multipotentes. En este caso, estas células multipotentes suelen aparecer ya en los individuos adultos, como nosotros, que son capaces de originar, estas células son capaces de originar el grupo de células que compone un órgano. Es decir, que puede dar a cualquier tipo celular que aparezca en un órgano concreto, por ejemplo el corazón o por ejemplo el páncreas. Aquí vemos una imagen de las células madres que hay en el cuerpo de una persona adulta. Hasta hace poco se pensaba que en el sistema nervioso no había células que se podían dividir, es decir, que nacíamos con todas las neuronas con las que íbamos a morir. Pero resulta que hace poco tiempo se ha descubierto determinadas regiones del sistema nervioso que son neurogénicas, es decir, regiones en las cuales hay células que pueden dar lugar a más neuronas. También hay células madre en los músculos esqueléticos que reponen y sustituyen a aquellas células que van muriendo o que se rompen. Todas las células de la sangre, ¿vale?, provienen también de células madre que están en la médula ósea roja. También en la piel, en la base de la piel hay células madre que van sustituyendo continuamente a todos los queratinocitos, que son las células que forman el epitelio de la piel. En el corazón también, en el intestino y en muchos más sitios. Es decir, que tenemos todo un conjunto de células madres que están trabajando para ir sustituyendo a todas esas células que se van muriendo. Bien, ¿por qué tiene tantas ventajas la pluricelularidad con respecto a la unicelularidad? Pues bien, los seres vivos pluricelulares tienen la ventaja de que son más independientes del medio externo, ya que poseen un medio interno diferente al externo. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos unos líquidos internos, como pueden ser la sangre, la linfa y el líquido que hay entre las células, que manteniendo una serie de parámetros concretos, pues digamos que nos hace más independiente del medio externo. Y ello nos lleva a que, por ejemplo, pues podemos estar largos tiempos sin alimentarnos, por ejemplo. De hecho, como dice aquí, el medio interno es necesario ya que abastece a las células de nutrientes y retira los desechos que ellas van produciendo, ¿vale? Es decir, todas las células que no están en contacto con el exterior necesitan de este medio interno para que les lleguen los nutrientes y para retirar los desechos. Otra ventaja de los seres pluricelulares frente a los unicelulares es que al estar formados por muchas células, estas se especializan de modo que diferentes tipos de células llevan a cabo diferentes funciones, es decir, se reparten el trabajo fisiológico y esto hace que el ser pluricelular pueda llevar a cabo funciones mucho más complejas que las que lleva un ser vivo unicelular. Bien, a modo de recordatorio, diremos que los organismos pluricelulares presentan diferentes niveles de organización. En este tema nos vamos a centrar sobre todo en el tisular. El tisular, para que os vaya sonando ya, es el que forma tejidos, ¿vale? Es el nivel de tejido.
Por encima de tejido, recordad que está órgano, que son o es la asociación de varios tejidos. Por encima de órgano, si asociamos diferentes órganos, encontramos los aparatos y los sistemas. Y finalmente, si juntamos y unimos todos los aparatos y sistemas, pues obtenemos el organismo al completo. Claro, en este caso, todo esto está pensado para seres pluricelulares, porque en el caso de los seres unicelulares se quedarían en este nivel, en el nivel celular. Pues bien, pasamos al punto 2, en el que ya hemos explicado qué es un ser vivo pluricelular y ahora vamos a ver por qué dentro de este tipo de seres vivos es tan importante el medio interno y la homeostasis. Estos dos conceptos vamos a tratar de explicarlos dentro del ámbito de los animales, para que sea más fácil de entender. Bien, vamos a empezar pensando que el 65% del cuerpo humano está formado de líquido y principalmente de agua. La mayor parte de este líquido se encuentra dentro de las células. A este líquido se le conoce como líquido intracelular y este líquido siempre está dentro de las células y por tanto no lo vamos a tener en cuenta para el medio interno. Sin embargo, el 35% restante del líquido que hay dentro de un ser vivo pluricelular se encuentra en los espacios por fuera de las células y compone lo que conocemos como líquido extracelular. Bien, dentro del líquido extracelular, que supone hasta el 35% de la composición de líquidos de un ser vivo pluricelular, podemos diferenciar dos tipos de líquido. El primero es el líquido intersticial, que es aquel que se encuentra entre las células, en contacto con ellas. Es decir, en cualquier tejido, si yo voy a analizar las células, observo que entre ellas siempre hay un líquido que me permite que, las células reciban nutrientes a través de ese líquido, ya que los nutrientes están disueltos, y además este líquido se encarga de retirar los desechos. Pero este líquido está fuera de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. Por tanto, el segundo tipo de líquido extracelular es aquel que se conoce como líquido intravascular. Y este líquido se encuentra siempre en movimiento en el organismo, circulando por vasos sanguíneos o linfáticos. Este líquido es mezclado rápidamente por la circulación de la sangre y por difusión entre la misma y los líquidos tisulares. Los líquidos tisulares, digamos que son aquellos líquidos que se encuentran entre las células. Es decir, que podemos afirmar que los líquidos tisulares es sinónimo, digamos, que de líquido intersticial. Vamos a analizarlo con esta imagen. Mirad, aquí, en esta imagen aparece una célula, ¿de acuerdo?, de un tejido cualquiera, que está rodeada de un líquido que se conoce como líquido intersticial. Y este líquido, a su vez, está en contacto con el líquido intravascular, es decir, el que va por dentro de vasos. Entonces, el líquido intersticial se encarga de aportar nutrientes a la célula y de retirar los desechos. Los desechos del líquido intersticial acaban llegando al líquido intravascular, de forma que se canalizan por los vasos y finalmente los desechos son eliminados. De la misma forma, cuando nosotros nos alimentamos, los nutrientes acaban siempre en la sangre. Y de la sangre, los nutrientes salen al líquido intersticial y les acaba llegando a la célula. Por tanto, podemos decir que prácticamente todas las células del cuerpo, independientemente de si están o no en contacto con el exterior, viven rodeadas de un líquido extracelular. Por lo que a todo el líquido extracelular, tanto el intersticial, que está fuera de los vasos, como al intravascular, en su conjunto se le conoce como medio interno. A modo de resumen, podemos decir que en los animales superiores, su medio interno está formado por dos líquidos diferentes. El líquido intersticial, que rodea las células, y el líquido circulante o intravascular, que es el que recorre todo el cuerpo del animal por conductos. Aquí hay que hacer una apreciación y es que los invertebrados, el líquido circulante, se conoce de forma general, no en todos, pero sí de forma general, como hemolinfa.
mientras que en vertebrados hay dos tipos diferenciados, que son la sangre y la linfa. Recordad que estos dos líquidos, ¿vale? El intersticial y el intravascular o circulante, forman el líquido extracelular, ¿vale? Y ese líquido extracelular es básicamente el medio interno. Bien, por último vamos a estudiar un concepto relacionado con el medio interno, que es el concepto de homeostasis. Y dice, para que no haya trastornos en el organismo, tanto el volumen como la composición de los líquidos del medio interno deben permanecer constantes, o por lo menos dentro de unos rangos muy estrechos. Por lo que existen una serie de mecanismos para regularlo, que se conocen en conjunto con el nombre de homeostasis. Es decir, que la homeostasis lo que busca es mantener todos los parámetros de los líquidos extracelulares dentro de unos rangos. Es decir, que no se vayan ni muy por arriba ni muy por abajo. Por ejemplo, en cuanto a la concentración de glucosa en sangre, sabéis que puede fluctuar entre, bueno, pues justo después de una comida o, por ejemplo, cuando llevamos en ayuno, pues 7 u 8 horas. Pero nunca se puede ir ni muy por arriba, porque entonces tendremos una hiperglucemia, ni muy por debajo, porque entonces tenemos una hipoglucemia. Y para ello, el cuerpo tiene una serie de mecanismos para mantener esos niveles de glucosa en sangre. ¿Cuáles? Pues las hormonas en este caso, la insulina, que disminuye la concentración de glucosa en sangre, y el glucagón, que aumenta la concentración de glucosa en sangre. Esto es un ejemplo típico de un control de homeostasis, que es súper importante y que se relaciona íntimamente con el medio interno.